Nos estamos preparando para poderle consagrar a Dios el primer mes del año. ¿Cuántos están preparando su vida para entregarle a Dios lo mejor de su vida en el año 2015? Diga conmigo lo mejor de nosotros para el Señor. Y como creemos de que Dios tiene que participar de lo primero y de lo mejor. Diga conmigo lo primero y lo mejor. ¿Sí? Si tenemos que resumir lo primero y lo mejor con una sencilla palabra, tenemos que decir primicia. ¿Sí? Primicia es darle a Dios lo primero y lo mejor. Por eso es muy importante que podamos movernos en esa dimensión, ¿sí?, de espiritualidad, el hecho de hacerlo participar a Dios definitivamente de lo primero y de lo mejor en nuestra vida. La palabra primicia, como usted seguramente ha escuchado muchas veces, pero nunca se cansará de escucharlo. ¿Sí? ¿Cuántos no se cansarán nunca? Amén. Mírelo al que tiene al lado suyo, tóquelo y dígale: no te canses nunca, cabezón. Con mucho cariño, ¿sí? No te canses nunca, por favor. No podemos cansarnos de las cosas buenas. ¿Sí o no? No podemos cansarnos de las cosas buenas, como no nos podemos cansar de hacer el bien. Y darle a Dios lo primero es hacer algo bueno. Diga conmigo una buena obra. Hacerlo participar a Dios definitivamente de lo primero es hacer una buena obra en Dios. Usted sabe que la palabra primicia significa lo primero, ¿sí? Y lo primero también significa, o la palabra primicia también significa comienzo, significa la mayoría, significa la cabeza, ¿sí? Significa principio. Diga conmigo principio. La palabra primicia significa principio. Eso quiere decir que Dios está interesado en participar de todo lo que usted vaya a comenzar, o de todo principio. Diga conmigo todo principio. ¿Cuántos reconocemos haber comenzado algo alguna vez en la vida? Por ejemplo, ¿qué cosas? ¿Recuerda usted cosas que dejaron una marca en su vida? ¿Sí? Por ahí dijeron el matrimonio, ¿no? Pero esas cosas dejan una marca buena, ¿o no? ¿O usted se olvidó del día que comenzó eso? No. Ahora, ¿quién puede negar que eso dejó una marca? A ver. De hecho, las mujeres, para una mujer es una ofensa que un hombre no recuerde el día que sellaron el matrimonio. ¿O no? Eso quiere decir que dejó una ¿qué? ¿Dejó una marca o no? No estoy diciendo si es buena o mala. Ese es otro tema que no podemos tocarlo públicamente. ¿Sí? Usted cada uno sabrá si es buena o mala, pero el tema es que dejó una marca. ¿O no? Y que marca en algunos casos, ¿sí o no? Porque hay cicatrices y cicatrices que cuando usted las mira en su cuerpo dice: ah, me acuerdo de esto, que fui a pelarme una naranja y de repente se me escapó, se me saltó el cuchillo y hice una cicatriz en el dedo pulgar. Y hay cicatriz y cicatriz. Hay otros hombres que se están duchando, se miran en el espejo para peinarse y de repente ven una cicatriz, ¿no? De semejante tamaño, o una cesárea en la vida de una mujer, ¿no? Que de repente se toca su vientre y se acuerda de aquel momento cuando lo parió, a lo que haya parido. ¿Sí o no? A ver, pero mi hermano parí porque... No, está bien. No sé por qué se ríe así. O no he dicho si no, tampoco vamos a tocar el tema si lo que usted parió fue bueno o fue malo. Pero parido al fin. Ok. Entonces todas esas cosas dejan una cicatriz, una marca. Diga conmigo una marca. Ok. Entonces quiero que entendamos algo que es importante para nosotros. Estamos hablando de principio y creo que a Dios hay que hacerlo participar de todo principio, porque hacerlo participar a Dios del principio me asegurará de que Dios participará del final. Y debe ser muy triste comenzar algo sin Dios, y debe ser muy doloroso que terminemos sin Dios. Muchas cosas, por eso Él nos aclara, dice: yo soy el alfa
y la omega. Yo soy el principio y el fin. Ojo con dejarme afuera del principio porque no terminaremos juntos la carrera. En otras palabras nos está diciendo eso. Entonces yo lo invito a Dios a participar del principio, ¿sí? Entonces me aseguro de que Dios me acompañará ¿hasta dónde? Hasta el final. Diga conmigo hasta el final. Ok, entonces estamos hablando de principios y creo que todo principio es muy importante porque vemos que los principios en la vida de los hombres de Dios fueron cruciales, ya que están sujetos a todo tipo de ataque los principios. Diga conmigo ataques. Es como que Satanás, el diablo, se querrá oponer a que usted tenga su principio o a que usted en su principio lo haga participar a Dios. ¿Me está comprendiendo? Uno de los mayores niveles de guerra en el mundo espiritual se desencadena en los principios. Diga conmigo principios. En el momento de comenzar algo parece que el infierno quisiera tomar una posición, quiere usurpar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Para qué? Para que el primero en tu situación no sea Dios, sino que el primero en tu situación sea Él. Entonces, en todo principio, le doy parte a Dios o le doy parte al enemigo. No hay término intermedio. Voy a decirlo de nuevo. En todo principio, le doy parte a Dios o le doy en parte al diablo. Nosotros queremos comenzar con Él. ¿Con quién? Con Dios, aclárenlo. ¿Con quién? Con Él, con mayúscula, ¿sí? Diga conmigo con Él. ¿Cuántas empezaron con Él y quieren terminar con Él? ¿Sí o no? Es así. Yo quiero que usted la mire a la hermana que tiene al lado suyo y dígale, vas a terminar con Él. Pero con Él con mayúscula. No estamos hablando de Él con minúscula. Okay. Pero para terminar con Él tengo que empezar con Él. Para que Él sea parte de mi final, de la trayectoria final, Él tiene que ser parte del principio. Eso quiere decir que para Él es una ofensa invitarlo a mitad de camino. ¿Vio que hay gente que se embarca en cosas y lo invita a Dios a mitad de camino? ¿Me está comprendiendo, no? Quiere decir que si nos vamos a embarcar en Dios, escuche, o en algo, Dios tiene que embarcarse con nosotros desde... ¿Cómo se sentiría usted? A ver cómo le hago un ejemplo práctico de esos que le gustan a usted. ¿Cómo haríamos para entender si de repente usted se da cuenta que su hermano que está cerca suyo esta noche cumple años mañana sábado? Usted sabe que él está en espera de cumplir un año más. Pero esta noche termina el culto y usted sabe que él está preparando un gran agasajo. ¿Sí o no? En un lugar con buen asado, barbacoa. Pero usted está con la, de alguna manera, la ilusión de que al final de la reunión le va a decir, mañana nos vemos en tal lugar porque yo cumplo años y te invito. Pero termina la noche y usted se pasa por el lado de él. Le dice, ¿cómo estás, hermano? Más de lo habitual, más de las veces habituales. Normalmente lo saludaría una vez, un culto normal, pero esa noche, como usted sabe que al otro día él está celebrando la fiesta, usted lo saluda unas 5 veces en la noche, para ver si él le dice en algún momento, venite mañana. O sea, que no quepa duda que mañana no te vaya a decir, perdón, el domingo no te va a decir, no te vi el viernes. Celebré el sábado mi cumpleaños y el viernes no te vi, pues si te hubiera visto te invito. Pero claro, para que no vaya a caber duda, usted se asegura de que lo vean. ¿Sí o no? Y de repente usted se da cuenta que se va a la noche y no te invita. Y usted se queda pensando. Y al otro día él va camino a la fiesta. ¿Sí? La fiesta comienza a 8 de la noche, 7 de la tarde él va camino a la fiesta y de repente por esas cosas del reino usted se encuentra con él en la calle. Y usted lo ve a él de etiqueta, camino a la fiesta y usted dice, hermano, ¿dónde vas? Y él te queda mirando, hace silencio por un minuto y de repente te dice, ¿tenés tiempo esta noche? Te invito a mi cumpleaños. Entonces usted como usted no es alguien orgulloso, ¿cierto? Como usted no es alguien que tiene prejuicios en su mente, claro, ni ningún tipo de estructura y aparte tiene hambre.
usted le dice vamos, sin ningún tipo de rencor. Usted se olvida de que Él lo ha olvidado, ¿cierto? ¿Se entiende eso, no? Ok, pero ¿qué tal es eso? Y de repente usted llega allá y la familia de Él se queda mirando, te miran como raro, y usted se siente observado, ¿no? Quiero que comprenda, ¿cómo suena eso? ¿Cómo cae llegar a una invitación así? ¿Cómo cae eso? ¿Cómo suena? Mal, porque es como una boda, ¿no? De repente, mejor una boda, porque una boda te tienen que... ¿Es costumbre eso? ¿Que te mandan una tarjeta de invitación? Claro. Y de repente usted en los cultos no sabía cómo acercarse a los futuros para que ellos te pusieran en la tarjeta, pero no te pusieron. Y no te entregaron la tarjeta. Pero a último momento, ya en una encrucijada, ya de compromiso, te dijeron, mañana me caso. Venite a la boda. Y usted aparece en la boda. Porque usted no tiene ningún tipo de rencores. Usted aparece en la boda, su esposa le dice a usted, ¿cómo vamos a ir si no nos han invitado? Y usted dice, pero vamos, sí, total, ¿para qué? Tenemos que cenar igual. Y usted aparece en aquel lugar. Usted aparece en aquel lugar, pero usted entiende que no lo invitaron de primera mano. Es triste, ¿no? Hay gente que diría, no voy. Hay gente que diría, no voy. Ok, pero piensen por un momento que a Dios, usted y yo no nos podemos embarcar en cosas, en grandes banquetes, fiestas, y de repente, sobre la marcha, normalmente los evangélicos, ¿qué hacen? Señor, echame una mano en esta parte de la trayectoria del camino. Y le piden a Dios auxilio a último momento. Lo ideal es hacerlo participar a Dios de donde. Sí. Porque Dios sí tiene una onda. Entonces Dios te dice, no, a mí me tenías que haber invitado de cuándo. Del principio. Pero subiste a mi barca para que lleguemos al otro. No. Yo, o me invitaba al principio o no me invitaba directamente. Entonces, es muy importante que podamos participar en todo principio. En todo principio tiene que haber un fundador en el mundo espiritual. Preste atención. En todo principio hay un fundador en el mundo espiritual. O es Dios o es el enemigo. Yo quiero que piense por un momento. Hay una serie de diseños para que Dios ocupe de alguna manera el acta, o sea, Dios el que firme el acta fundacional de algo. ¿Me entienden? Alguien tiene que poner el sello en el mundo espiritual, en el acta fundacional de cualquier cosa, ya sea un matrimonio, ya sea un ministerio, ya sea cualquier otra cosa. Escuche, ¿por qué la gente que va a comenzar un matrimonio se tiene que enfrentar antes de ir al altar a los mayores niveles de tentación que jamás haya experimentado en su vida? ¿No le llama eso la atención? Y que una gran parte, tristemente, cruzan la barrera siendo víctimas, ¿sí?, de la tentación, y terminan cayendo antes de consumar el matrimonio en el altar, sin que Dios pueda ser el que ponga el sello de aprobado a su acta fundacional. ¿Se entiende? Entonces quiero que comprenda de que cada vez que nosotros comenzamos algo nos enfrentamos a un mundo espiritual hostil. De la misma manera, creo que hay dos cosas que el hombre comenzará en la vida y se enfrentará a esa fundación de esas dos cosas, y se enfrentará a los mayores niveles de guerra espiritual. Número uno, cuando va a alcanzar el matrimonio, y número dos, cuando va a comenzar el ministerio. Diga conmigo el ministerio. Por eso es que usted verá que Jesús comienza su ministerio en el río Jordán. Y después de que sale del Jordán, ¿quién viene a la vida de Jesús? En el comienzo del ministerio de Jesús, ¿quién viene? Diga conmigo, el diablo. En el comienzo del ministerio de Jesús aparece
aparece el diablo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces Jesús se enfrentó al diablo? ¿Cuántas veces? Al diablo. No estoy diciendo a una legión, ni estoy diciendo a un demonio, estoy diciendo al diablo, a uno de los más altos rangos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se enfrentó? Cara a cara con él. En el comienzo, cuando empezó su ministerio. Diga conmigo, en el comienzo de su ministerio se tuvo que enfrentar a Satanás el diablo. Entonces quiere decir que cuando usted y yo comenzamos, nos enfrentamos a los mayores niveles de guerra espiritual. Cada vez que vayamos a comenzar algo, tenemos que estar sumamente atentos con respecto a entender de que el enemigo querrá frustrar nuestro comienzo. ¿Le interesa al enemigo que usted comience sin qué? Yo quiero que usted lo mire, el que tiene al lado suyo. Mírelo, mírelo. Es momento de enfrentarse a él. Mírelo. Dígale lo importante de Dios en todos tus comienzos. En todos. En todos. Que Dios no forme parte de mi comienzo puede ser igual a que Dios no forme parte de mi final. ¿Me está comprendiendo? Por eso es tan importante que Dios forme parte del comienzo. Quiero hablarle de un hombre con la ayuda del Señor. Denme unos minutos por delante para que hablemos de un hombre que me llamó poderosamente la atención el comienzo de su llamado, el apóstol Pablo. Diga conmigo el principio de su ministerio. Y me llamó poderosamente la atención porque en su principio el apóstol Pablo es atacado, o de alguna manera puedo decir que es probado 3 veces. Diga conmigo 3 veces. En 3 áreas de su vida clave, en el principio de su ministerio. Diga conmigo en el principio. Jesús fue de alguna manera atacado 3 veces cuando comienza su ministerio. Usted ya conoce la historia. El apóstol Pablo, cuando comienza su trayectoria, de alguna forma también es probado. Diga conmigo probado. 3 veces. Quiero que lo miremos, quiero que lo podamos ver, ¿sí? De una manera inteligente, para que podamos entender algo rápidamente con respecto al funcionamiento de un hombre del tamaño del apóstol Pablo, ¿sí? Lo primero que me gustaría mostrarle, ¿sí? Es algo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 de la palabra del Señor. Hechos capítulo 11 de la palabra del Señor. Vamos allá para que podamos analizar algo. Si usted analiza Reina Valera 1960, acompáñeme por favor al capítulo 13, por favor, capítulo 13. Ok. Dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, dice Reina Valera 1960. Si usted lo analiza, el título de Reina Valera 1960 no es del todo cierto, ese es un título humano. No es la primera vez que el apóstol Pablo va a ir a un lugar sirviéndole a Dios. Lo que sí es la primera vez que va a ir a un lugar a predicar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio no es la única forma de servicio. ¿Está comprendiendo? Y antes de salir a servir predicando el Evangelio, yo tengo que salir a servir en otras áreas. Por eso volvamos al capítulo 11, por favor, para que yo les muestre algo. En el capítulo 11 de la palabra de Dios, ¿sí? Un poco más atrás, cronológicamente en el tiempo, acompáñenme por favor en el verso, acompáñenme a ver si lo podemos ver, en el verso 25 en adelante. Vamos a leerlo desde ahí. Capítulo 11, verso 25. Le quiero mostrar 3 áreas claves en las que nos van a probar con respecto a nuestro principio. Diga conmigo, mi principio. ¿Cuántos tenemos que comenzar cosas en Dios? Amén. Mire lo que dice. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo,
dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Verso 29. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Diga conmigo, socorro. A los hermanos que habitaban en Judea. Dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Diga conmigo, de Saulo. Entonces el primer viaje que hace Saulo no es el que dice el capítulo 13, sino que el primero es el que dice el capítulo 11. Diga conmigo el 11. ¿Y lo enviaron a qué? ¿A predicar? No, lo enviaron a llevar un socorro. ¿Qué es lo que era lo que llevaban? Una ofrenda. Una ofrenda. Le juntaron una ofrenda a los hermanos y le dijeron, Saulo, vení. Saulo es un hermano. Saulo es un hermano. Ahora, maravilloso, un hombre extraordinario en el reino. Pero Saulo, Dios no lo ha llamado para ser Saulo. Dios lo ha llamado para ser lo que conocemos hoy que el hombre fue, el apóstol Pablo. Pero antes de que eso pase, él está en pleno, diga conmigo, pleno principio de su ministerio. Entonces lo llaman a Saulo y le dicen a Saulo y a Bernabé, les vamos a mandar con un socorro, o sea, con una ofrenda. Si lo leen en otras versiones dice una ofrenda. Los mandaron con ofrenda para que pudieran ayudar en los lugares donde estaba la hambruna. Ahora piense por un momento. Ellos son los encargados, en su principio, son ahora probados llevando un recurso, les están confiando un recurso. Diga conmigo un recurso. Haga así con esto. Levante todos los deditos, así. Diga conmigo un recurso. Y me llamó poderosamente la atención. Me llamó poderosamente la atención de que el manejo del recurso es una cosa fundamental en el reino. Hace un tiempo atrás el Señor me hablaba y una de las cosas que yo comencé a entender, a ver cómo se lo explico. El Señor me llevó a entender algo sobre la vida de Judas. Entonces yo le decía al Señor, o el Señor, mejor dicho, me contestaba a mí. Y me traía el Señor estas palabras a mi espíritu. Me decía, Alberto, un hombre antes de traicionarte primero te tiene que robar. Diga conmigo, antes de la traición viene el robo. Haga así con los dos deditos. ¿Sí? Antes de que te traicionen, te robarán. Entonces me llamó poderosamente la atención a mí de que la gente antes de traicionar a un ungido tiene que robarlo primero. Entonces automáticamente eso fue como un golpe a mi mente cuando el Espíritu Santo trajo esa palabra a mi corazón y me quedé pensando y dije, entonces esto es una prueba para el principio de todo hombre. Y comencé a pensar rápidamente en lo más profundo de mi corazón y comencé a pensar como padre que soy y como responsable de muchísima gente, comencé a pensar en algo y dije, Señor, ¿con cuánta gente verdaderamente podemos confiarle los dineros? ¿Cuánta gente le podemos confiar los dineros? Entonces el Espíritu Santo me llevó a entender primero de que lo primero en lo que la gente muestra fidelidad es en los dineros de ellos. Y luego tienen que mostrar fidelidad en los dineros del reino. Entonces me llama la atención, ese es el procedimiento. Yo me lo imagino que a Pablo no le pueden llamar, a Saulo no lo pueden llamar y a Bernabé y decir el hermano Bernabé y el hermano Saulo van a llevar una ofrenda a determinado lugar si antes los apóstoles que administran la iglesia no hubieran visto fidelidad en la vida de ellos para con los dineros personales. ¿Cómo nos van a confiar los dineros del reino si no me pueden, si me ven una infidelidad en el manejo de lo personal? Entonces me llamó la atención poderosamente lo siguiente, porque es parte de un principio.
Diga conmigo, de un principio. De un principio. Somos probados en 3 áreas fundamentales al principio de nuestro llamado. Y me llamó poderosamente la atención de que una de las cosas en las que Dios va a probar a los santos es el principio de su llamado, para que su principio, escuche, participe Dios o para que en su principio participe el infierno. Me llamó la atención de que según la Biblia a Judas lo acompaña Satanás. Y a mí me llamó la atención, porque Satanás todavía no ha hecho nada, porque Judas todavía no ha concretado la traición para con Jesús. Sin embargo, Satanás está con él. Lo dice claramente el Salmo 109, que es el Salmo de Judas. Acompáñenme y lo leamos, por favor. Quiero explicarle que en todo principio puede participar Dios o puede participar ¿quién? Jesús está comenzando su ministerio en el Jordán en su principio y aparece ¿quién ahí? No. Antes que el diablo aparece alguien. ¿Quién aparece? ¿Quién dijo en el principio del ministerio de Jesús: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia? Padre. El Padre. Sin embargo, el Salmo 109 da un detalle que no lo da con tanta claridad los evangelios. Miren lo que dice. Salmo 109, verso 6. Dice, está hablando de Judas: pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Está conmigo? Piense por un momento que Satanás está a la diestra de Judas. Piense por un momento. Escuche. Sin embargo, la Biblia dice que cuando concretó la traición que Jesús le dio del bocado de pan, la Biblia dice que Satanás dejó de estar a su diestra. Y dice que entró en él. Diga conmigo, entró en él. Dice la Biblia en el Evangelio que Satanás entró en él. Pero antes, el Salmo 109 dice que Satanás estaba ¿dónde? Acompañándolo. ¿Por qué dice a su diestra? Se ve que Satanás era el que manejaba su mano derecha. ¿Está conmigo? Yo quiero que usted lo mire en el lado suyo con mucho cariño y hacerlo participar a Dios de mi pasión. ¿Está conmigo? Présteme atención, se lo suplico. Pon sobre él al impío Satanás que esté a su diestra. Cuando fuera juzgado, salga culpable, su oración sea para pecado, sean pocos sus días, tome otro su oficio. Sean sus días pocos, ¿sí? Dice, y tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen pan, dice, y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Y no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de su huérfano. Verso 13. Su posteridad sea destruida y en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Diga conmigo, Judas. Ahora, déjenme por favor que entendamos esta cuestión esta noche. Entonces es importante que nosotros, usted y yo, entendamos de que en todo principio, diga conmigo principio, usted y yo vamos a ser fuertemente movilizados. Ahora, fíjese de que el apóstol o el futuro apóstol Pablo comienza, el principio de su ministerio comienza administrando los dineros del reino. ¿Está conmigo? Y esto me llamó a mí la atención porque esto para mí es una regla general. Creo yo de que a mucha gente tenemos que darle la oportunidad de que manejen las cuentas del reino. En algún momento de su caminar hay que darles oportunidad. Pero yo me he llamado poderosamente la atención que no todo el mundo es claro en eso. Me ha llamado poderosamente la atención que gente nunca las cuentas le cuadran. Y eso es poderosamente llamativo a nuestra atención. ¿Me está comprendiendo? Amén, amén.
Sí, sí. Y usted va a decir, apóstol, pero ¿cuál es el problema? El problema puede ser el faltante. No, el problema es el final. Claro. Porque un número más, un número menos, ningún ministerio como menos el de Jesús se vio afectado por la mano de Judas. Pero el problema no era el faltante, el problema era el final de la vida de un hombre así. Diga conmigo, el problema es el final. El problema es el final. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que preocupa dentro del reino? El final. Dígale al que tiene al lado suyo, nos interesa tu final. Dígale, a ese hombre que está allá adelante le interesa tu final. Por favor, nos interesa el final de cada uno de nosotros. Usted está acá para tener un buen final. No. Pero eso tiene que ver con el manejo de ¿qué? Los recursos. El manejo del sistema financiero. El manejo de los recursos. Y es muy importante, escuche esto, es muy importante que cuando usted y yo tenemos la oportunidad, el privilegio, la honra, cuando somos señalados para administrar lo de Dios en la tierra, nosotros siempre demos exacto en el peso. Claro. Ni más ni menos tenemos que dar exacto. Entonces, una de las cosas porque este mensaje tiene una parte negativa, pero también tiene una parte positiva. Y la parte positiva es que el Señor me llevó a analizar no solo la gente que no da positivo en el manejo del sistema financiero. Me llevó a entender no solo la gente que da negativo en el manejo del sistema financiero, sino que me llevó a analizar la gente que da positivo en el manejo del sistema financiero. La gente que se maneja una y otra vez y pasan los recursos por sus manos, pero son gente altísimamente fiel. Diga conmigo, fieles. Fiel. Esa gente, wow. Esa gente que Dios la va a engrandecer mañana. Es gente que Dios la va a engrandecer mañana. Porque, escuche esto, porque tiene que ver entonces con la fidelidad en un principio, pero no es cualquier principio, es un principio netamente en el ámbito. ¿En qué área estamos hablando? Finanzas. Entonces, fidelidad en el principio financiero es igual a bienestar en el final financiero. ¿Me está comprendiendo? No puede salir nada mal. La prosperidad está aquí. Asegurado. Diga conmigo, está asegurada. Yo quiero que lo mire el que tiene al lado suyo y dígale, la prosperidad está asegurada. De la otra manera, lo que está asegurado es la ruina. Pero no solo para mí, sino para mis nietos y mis bisnietos, Claro. mis tataranietos. Amén. Está asegurado para todos, hacia abajo. Por eso es que necesitamos gente altamente responsable. Imagínense que lo que hace Judas es que por 30 piezas de plata vende toda su descendencia. Él cree que lo está vendiendo a Jesús, lo que él está vendiendo es la salvación, la asistencia de Dios para toda su descendencia. Claro. Diga conmigo todo principio. Todo principio. Entonces es muy importante que al principio de nuestro llamado, por eso no es casualidad, siéntanse privilegiados los que en algún momento tuvieron o tienen el privilegio de que los puedan llamar y decirle, usted va a administrar esta área, usted va a administrar en esta parte, a usted se le va a confiar esto, a usted se le va a confiar lo otro, y que los números den exactos. Amén. Preocúpese si los números no le dieron bien. Preocúpese si los números no te cuadran. Diga conmigo, en todo principio. En todo principio. Tiene que estar él. Tiene que estar. Por eso es muy importante, quiero que entiendan lo que es el principio de un ministerio. En todo principio de un ministerio yo tengo que saber de que Dios va a permitir que en un momento me pongan en un lugar determinado para que yo por mis manos pase poco, mucho. Imagínense que hubiera llegado Pablo allá. Ahí llegó el hermano Saulo. Y viene con Bernabé y acá traen la provisión para nosotros. Claro. Y de allá le mandan un WhatsApp. ¿Sí? El apóstol de la iglesia manda un WhatsApp, el apóstol Pedro, diciéndole a los hermanos, ¿saben qué?
les mandamos 1.500 euros. Y Saulo llegó con 1.200. No, pero hermano Saulo, saque bien la cuenta. No sé lo que pasa, que el lápiz de Pedro era más grueso que el mío. ¿Puede ser eso? Puede ser que se haya devaluado en los días de camino. Puede ser que me los haya dado en cambio y no lo hayan contado bien. No, hermano Saulo. Puede haber sido viático. Entonces quiero que entendamos lo que es la fidelidad en esa verdad. Yo no quiero engañarlo, yo estoy acá para decirle la verdad. Y quiero decirle que si usted no le puede confiar las finanzas en el reino, tengo que decirle que nunca Dios le podrá confiar absolutamente nada. Claro. Porque la primera etapa dentro del reino es que yo pueda dar positivo en el manejo del sistema financiero. Usted sabe de que yo me he llevado muchas sorpresas en el Evangelio. Porque yo he visto cosas en el Evangelio que yo jamás me imaginé que pasaban dentro del Evangelio. Pero pasan. Como que me digan en algunos lugares como Júpiter, Neptuno, lugares donde tenemos ministerio, que me digan, apóstol, tenemos que tener las cosas bajo llave. Se pierden las cosas. No, pero no se pueden perder las cosas. Las cosas no se pierden. No se pierden, no existe eso. Las cosas se destruyen. Claro. Entonces quiero que comprendamos, quiero que comprendamos, escuchen lo que voy a decirle, porque la gente a veces en su falta de conocimiento es posible que cometa errores de esa envergadura. Claro. Y tengo que decirles que eso no les puede afectar a la economía del reino, pero sí es demasiado grande lo que podemos afectar para la próxima generación. Exacto. Tenemos que ayudar a que la gente que llega al Evangelio llegue con un conocimiento del temor del Señor. Amén. ¿Está comprendiendo? Amén. Que la gente pueda entender lo importante que es administrar con temor y temblor lo que verdaderamente es de Dios. Trabajemos en ello. Es una etapa donde usted y yo somos probados. En todo comienzo, usted y yo somos probados en el manejo de ¿qué? De la finanza. ¿Es probado en el manejo de su sistema financiero? ¿Somos probados a nivel personal? Amén. Somos probados. Y después somos probados en el manejo del sistema financiero ¿de quién? Del reino. De Dios. Y si damos aprobado en eso, wow. Los que fueron fieles en lo poco son engrandecidos. ¿Está comprendiendo? Por eso tenemos que llevar a la gente a entender en esa magnitud. No vayamos a hacerle un daño a las próximas generaciones, no vayamos a hacer un daño a nosotros, simplemente por no tener claro cómo funcionan los principios dentro del reino. ¿Estás conmigo? Entonces, en todo comienzo, en la primera etapa que vamos a ser probados, es justamente en el manejo de las finanzas. Segundo, vamos al capítulo 12, por favor. Le voy a mostrar los 3 capítulos rápidos, 3 pruebas claves en la vida del apóstol Pablo. 3, por favor. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. ¿Cómo empieza el capítulo 12? Estas son las noticias que invaden la mente y el corazón de la iglesia de la época. En el capítulo 12. Imagínense el apóstol Pablo empezando su ministerio y de repente enciende el televisor y se da cuenta que están sacrificando cristianos. Capítulo 12, por favor. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Capítulo 12. Imagínense simultáneamente lo que está pasando en la iglesia de la época. La noticia, la primicia de la mañana dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y el apóstol Pablo sabe de que Dios lo está levantando para ocupar un lugar. ¿Está conmigo? Amén. Dios conmigo, segunda prueba. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Qué pasaría en la mente o en el corazón de nosotros
en una situación como esta, en semejante caso. Donde usted y yo reconocemos y entendemos, ¿sí?, de que gente que ha sido llamada para hacer lo mismo, que yo he sido llamado para hacer lo mismo que a los que están sacrificando. Estamos hablando de la pérdida de ¿qué? ¿Qué es lo que se está perdiendo? Es fácil ser probado en un principio. Estoy hablando de un principio, el comienzo de algo. Cuando entiendo que de lo que tengo que privarme es de la propia vida. Diga conmigo, vida. Tiene que ver con morir. Diga conmigo, con morir. Hacerlo participar a Dios de un principio siempre involucrará muerte. Diga conmigo, muerte. Siempre estará involucrada ¿qué? La muerte. Por ejemplo, ¿la muerte de qué? ¿De qué cosas? De repente usted llega al Señor y usted tiene un sueño ministerial con Dios, pero usted también paralelamente tiene un sueño personal. Tiene que ver con saber sacrificar ¿qué? Los sueños personales. Los sueños personales. Siempre involucrará ¿qué? La muerte. La muerte. ¿Me está comprendiendo? Siempre habrá muerte involucrada en el proyecto de Dios. Siempre habrá algo a lo que tendremos que morir. Tendré que estar dispuesto. Tendré que entender. Me voy a enfrentar. Ahora, vivir es una tentación. ¿Se entiende? Y por la inercia de querer vivir es posible que yo deje de morir. Claro. Por la tentación de querer vivir es posible que yo deje la realidad de tener que ¿qué? Pero hay cosas a las que tenemos que morir. Sí. ¿O no? ¿Está dispuesto a eso? Amén. Por encima de todas las cosas, sabemos de que hay cosas a las que tenemos que morir. ¿Qué cosas reconoce usted después de todo lo que usted sabe, de todo lo que usted ha entendido y de que casi usted es un erudito del Evangelio? ¿A qué cosas reconoce que tuvo que morir un día? Por supuesto, siempre y cuando se puedan mencionar. No me vaya a decir, bueno, yo tuve que morir, apóstol, a la posibilidad de alejarme de mi suegra. No. Eso no sería una muerte, eso sería una bendición. Pero ¿a qué cosas reconoce usted? ¿A qué cosas reconoce usted? ¿Sí? Que después de que asumió una responsabilidad con Dios con respecto a desarrollar un llamado, reconoce usted que hemos tenido que morir. ¿A qué cosas, por ejemplo? A nuestra propia voluntad. No vayamos a hablar de cosas erróneas, o sea, de pecados. No. Porque a los pecados hay que morir. Sí. Por tu bien. Sí. ¿Ok? Pero ahora por el bien del llamado, por el bien de terceros. Porque hay cosas a las que tenemos que morir por nuestro bien. Y usted sabe que es tan grande el egoísmo dentro del Evangelio que hay gente que no tiene problema de morir a lo que los perjudica directamente a ellos, no tiene problema. A lo que no pueden morir es a lo que va a beneficiar a terceros. A los otros. ¿Se entiende eso? Sí. Por ejemplo, cuidar mi conducta dentro del reino. No estoy hablando de irme al mundo. No estoy hablando de pecar, no estoy hablando de prenderme un cigarrillo en la puerta, estoy hablando de otra dimensión de cuidarme, de otra dimensión del testimonio, donde yo puedo afectar al resto o puedo dejar de afectarlos. Es importante que a esas áreas nosotros podamos morir, cosas que tienen que ver con que me son lícitas, pero no me conviene. ¿Me comprende ahora? Sí. Ahora piense por un momento en cosas a las que tenemos que morir. Siempre involucrará eso la muerte. ¿O no? ¿Se muere en algún sentido al relacionamiento afectivo? Sí. ¿Se muere un poco? ¿Sí o no? ¿Se muere un poco? ¿Al sentimiento? Ok. ¿Solo los familiares? Sí, pregunto, porque la miró a Claudia así como... No, ese no. Ese amor. Que quede claro que Derly ha dicho solo los familiares. Lo más complicado. Hay que renunciar en algún sentido, porque uno dice, ok, estamos en un tiempo complejo, dentro de unos días, ¿qué es lo que hay? Claro. Bueno, es un tema, porque hay gente que te llega a la casa y te dice, ¿cómo puede ser que no le has armado el arbolito a los niños? Sí.
Y los niños te dicen, papá, arma el árbol. Y te preguntan, entonces si no hay árbol, eso quiere decir que debajo del árbol no puede haber nada. Claro, ellos relacionan árbol con regalo. Y usted tiene que ser sincero y decirle, hijo, el año tiene 365 días. No vamos a esperar ese día para yo hacerte un regalo. Y no tienen por qué, no tengo por qué dejártelo debajo del árbol. ¿Me está comprendiendo? Porque eso es básicamente un ritual, es una tradición que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros ni con el Evangelio. Gente que los 364 días del año te complican la vida. Pero una semana o 10 días antes del 24 te empiezan a mandar WhatsApp. Son un amor. Y te hacen la pregunta, esa pregunta que suena hasta como casi espiritual. ¿Dónde la vas a pasar? ¿Sí o no? Y se ponen familiares porque te dicen, tendríamos que pasarla en familia. Y hay algunos que van más allá y te dicen, ¿no tenés familia? Claro, y por otro lado, ¿sí? Y si sos de otra nacionalidad y hay 3 o 4 familiares por acá, te dicen, estamos tan lejos de nuestra tierra. Se ponen melancólicos. Estamos tan lejos de nuestra tierra y separados. ¿Sí o no? Y algunos hasta con unas lágrimas en el WhatsApp. Se le mojó el teléfono. ¿Sí o no? Entonces pero usted saca sus conclusiones y dice, ¿cómo no? Tenemos 365 días al año para comer, para cenar, para ir, para venir. Gente que te complica la vida 364 días al año y esa noche yo me tengo que sentar con usted. Me como un bocadillo y a la cama. ¿Sí o no? Me prendo Emanuel y escucho la proclama. No, esa no. Tengo que ver, no la puedo escuchar por radio, tengo que estar acá. Pero quiero que entendamos lo importante que es de poder, el hecho de saber de que hay cosas a las que voy a tener que ¿qué? Hay gente que tiene esa lucha. Usted sabe que llega la fiesta y se comienza a revolucionar algo en el ambiente porque la gente o el infierno tendrá que la gente empiece mal en 2015. ¿Volvés? Mírelo al que tiene el lado suyo. Dígale, no vaya a empezar mal el 2015. Sí, porque hay gente que hay gente que se tira 362 días del año viviendo bien. Y lo que es el 24, el 31 y el primero, lo sorprende el amanecer. ¿Sí? Lo sorprende el amanecer tumbados. Abajo un árbol. Abajo de un árbol y no precisamente en el pino de Navidad. Imagínense. Y después quieren que los otros 364 días del año Dios haga algo, pero tengo que reconocer de que Dios tiene que ser parte de mi ¿qué? Comienzo. En todo comienzo. Diga conmigo, comienzo. Todo comienzo es fundamental de que vamos a participar a Dios de lo primero. Entonces, si tengo que compartir con alguien, lo mejor que me puede pasar es sentarme con quién. Disfrutar con quién. Tampoco tenemos que juntarnos el 24 de diciembre. No venga con eso. Ay, apóstol, ¿y dónde la va a pasar usted el 24? Lo mismo que donde la paso el 23. Y el 22 y el 21, a donde me agarre, no sé. Para mí el 24 es un día más. Y el 6 de enero En la cabalgata. podemos hacer un pesebre. Podemos disfrazar a apóstol al hermano fulano. No, es importante que entendamos. ¿Está listo para que todo comienzo lo invitemos a Dios definitivamente? Amén. ¿Está listo para que todo comienzo Dios sea el primero definitivamente en todo principio? Entonces siempre, en todo comienzo, quiero que entiendan, yo lo estoy enfocando en ese sentido, pero en todo comienzo siempre tiene que participar Dios. Número 1, dijimos, el manejo del sistema financiero, que Dios pueda participar en el principio. Número 2,
Que reconozcamos que en todo principio tiene que haber de alguna forma la participación de la que La muerte. para vivir en Cristo Jesús, al comenzar su vida espiritual tuvimos que ¿qué? Que morir. Siempre tiene que haber una participación de la muerte para morir a determinadas cosas. Usted tiene derecho a todo. ¿Sí o no? Amén. Todo está ilícito. A todo tiene derecho, pero no todo. Pero no todo te conviene. Entonces usted tiene que tener muy claro qué es lo que le conviene y qué es lo que no en ese sentido. Pero vamos al tercer punto, por favor. Acompáñenme al siguiente capítulo. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Con la ayuda del Señor. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Este es el que más me gusta. Porque acá ya comienza el primer viaje misionero de Pablo. Diga conmigo el primer viaje misionero. Ahora imagínese usted, Pablo, él creía que salir en el primer viaje misionero con un apóstol, en este caso, como es el caso de Bernabé, usted sabe que Pablo, o en este caso Saulo, lo está acompañando a Bernabé. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién va a la punta? Bernabé. O sea que Saulo es compañía de Bernabé. Claro. ¿Me sigue? Después del capítulo 13, la punta la pasará a ocupar Saulo, pero ya no será Saulo, será Pablo. Pero hasta aquí es de alguna manera Saulo como el compañero de Bernabé. ¿Me está comprendiendo? Ahora, imagínese usted en la mente de Saulo que puede ser que haya ocupado su mente la idea de que lo va acompañando a Bernabé, pero él no está desconcentrado de lo que está pasando. Hay gente que no se concentra en lo que tiene que hacer en Dios. Creen que salir a cumplir una misión es ir de paseo. ¿Me está comprendiendo, no? Y la gente va altamente distraída. Es importante que entendamos enfocarnos en la misión a la cual Dios nos ha llamado. Porque te pueden desenfocar. Bueno, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, de que llego a un lugar y de repente yo me estoy preparando para predicar a la noche y de repente te dice, vamos a pasear. Y hay gente que me conoce y sabe que, por ejemplo, a mí me gusta ir de compras. Sí, sí. Y sobre todo que me compren. Ahora, a ver. Eso es más lindo todavía. Hay alguien aquí, para que entendamos que es genérico. Hay alguien aquí que no le gusta que lo lleven de compra. A ver, levánteme la mano los que no les gusta que les regalen nada. Ahora levánteme la mano los que les gusta que sí, que los lleven a una tienda y le digan, elegiste ahí entonces, yo solo me sinceré con usted nada más. Eso es algo genético. Usted también lo tiene. Ahora, piense por un momento que uno se puede sentir tentado. ¿Sí o no? Ahora, escuche, quiero explicarle esto que es importante. Présteme atención a lo que pasa. Hechos capítulo 13, entremos en el tema. Por favor, denme unos versículos más adelante, rápidamente. Dice, ahí está, dejémoslo ahí. Había entonces en las iglesias que estaba, dice que estaba en Antioquía, profetas maestros, Bernabé, dice, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, dice Manaén, el que se había criado, dice, junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ok, entonces salieron a la tarea. Diga conmigo el llamado. Ahora, fíjese que en el capítulo 4, no, perdón, vamos un poquito más adelante. Acompáñenme al verso 6, para que no lo leamos todo. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, llegaron a cierto mago. Diga conmigo, hallaron a cierto mago. Falso. ¿Qué es lo que era? ¿Era un falso ministerio? ¿Era un falso profeta? Y miren lo que dice, escuche, judío llamado Bar Jesús, dice verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Apartando de la fe. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Cómo está a esta altura el apóstol Pablo? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera fallado en el capítulo 11? No estaría lleno. Hubiera estado con la reserva. Y como hubiera estado con la reserva, no hubiera podido hacer frente a lo que se iba a encontrar en el capítulo 13. Claro. Y lo que se enfrentó en el capítulo 13 ya no es una cuestión de carácter material, sino en el capítulo 13 se encontró ya con una prueba de carácter de honor. Donde el hombre lo que está haciendo es resistiendo ¿qué? ¿Qué es lo que está haciendo Elimas? O Bar Jesús, el mago, el falso profeta, ¿qué está haciendo? Dice resistiendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Verso 10. Entonces dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Ahora pues he aquí que la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tiniebla y en todo alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué le pasó en el verso 12? Al procónsul. Diga conmigo, creyó. ¿Cuántos queremos que la gente crea? Pero que la gente crea depende de cómo nosotros pasemos las tres etapas. El apóstol Pablo, escuche, el apóstol Pablo ha quemado tres etapas claras en su vida, y después de que ha quemado tres etapas claras en su vida, la gente está creyendo casi sola. Diga conmigo, ¿creen solos? ¿O hay que forzarlos a creer? ¿O hay que tratar de convencerlos? Están creyendo solos. Miren lo que dice, por favor. Acompáñenme al verso 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo... Póngame por favor el verso 13, capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1. Dice, había entonces en la iglesia, dice, que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, ¿quién es el primero? Bernabé. Dice, por favor, sigamos. Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén. Dice, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y último, Saulo. Pero después de que Saulo confronta al falso profeta, pasa y ocupa en primer lugar. Diga conmigo la cabeza. Y ahora terminan todos los apóstoles acompañándolo ¿a quién? A Pablo. A Pablo. Primero Pablo es el que lleva la maleta y ahora Pablo es el apóstol. Y los otros son simplemente sus ¿qué? ¿Se puede revertir la historia? Mírenlo el que tiene al lado suyo. Dígale, ¿podés revertir la historia? Pasar de ser el último para pasar a ser ¿qué? Cabeza. Pero para ser el primero no es la... En Dios, pasar de ser el último. ¿Cuántos reconocemos que un día fuimos últimos? En Dios, dejar de ser el último para pasar a ser el primero no es una cuestión política. Ni tampoco es una cuestión afectiva. ¿Me está comprendiendo? Tampoco es una cuestión, escuche, de piel, no es una cuestión humana, donde yo paso a ocupar el primer lugar porque le caí bien a fulano, o porque fulano me acomodó, o fulano me puso. No. Ocupar el primer lugar tiene que ver con que Dios me posicione. Pero para que Dios me ponga como cabeza, yo lo tengo que poner a Él primero como cabeza. Claro. Tenemos que reconocer que en este equipo apostólico el apóstol Pablo era la cola. ¿Era la cola? Sí. Pero pasó a ocupar El primero, la cabeza. ¿Cuántos son los hombres que lo acompañan a Pablo? Son varios. Sin embargo, cuando aparece el falso profeta, el único que habló fue Pablo. El último. Y era el último. Claro.
pero pasó a hacerse ¿qué? Cabeza. Se hizo famoso en cuántos minutos. ¿Sabe cuándo se hizo famoso? Se hizo famoso en una defensa de honor. No es el único hombre que pasó de ser la cola a la cabeza en minutos. Hay otro hombre que se llama David en la Biblia. Él es la cola de todo un familión. Y aparece en el campo de batalla y en una discusión de honor pasa a ocupar ¿qué? Entonces, ¿quiénes son los que ocupan la cabeza? Los que tienen el honor de pelear por sus convicciones. Hay miles de hombres en formación de guerra, pero nadie defiende el honor de Israel, solamente uno. Hay varios hombres acompañándolo a Saulo, o Saulo acompañándolos a ellos, pero ninguno defiende la posición del reino, solo Uno. Entonces usted está entendiendo que primero tiene que ver fidelidad en el manejo financiero, principio. Fidelidad en mi relacionamiento con la muerte, número 2. Y número 3, fidelidad en la defensa de la verdad. Amén. ¿Cuántos queremos dejar de ser cola? Amén. Amén. Para poder ocupar La cabeza. la cabeza. La cabeza es un lugar que no es para muchos. ¿Pero por qué Dios no quiere que todo el mundo ocupe la cabeza? En realidad el sueño de Dios es que todos ocupen la cabeza. Pero el problema no es que Dios o que falte el lugar para que gente ocupe la cabeza. El tema es que para hacer la cabeza hay que llenar una serie de requisitos que tienen que ver con una fidelidad. Entonces usted lo ve un hombre como el apóstol Pablo que sale del anonimato. Yo me lo imagino a Pablo siendo el que lleva la maleta, los otros apóstoles con él. Y está hablando el falso profeta. Y de repente salta Pablo. Leámoslo, por favor, vamos un poquito más adelante, al 6 creo que estaba, ¿no? Miren lo que, denle un poquito más adelante, 7, 8, ahí está, 8. Dice, pero le resistía el imagen mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe procónsul. Verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando. ¿Usted se lo imagina? No, mira. ¿Usted se imagina la cara de Cara Pablo? Dígame la verdad. Cara de celo. ¿Sí o no? Pablo tiene que haberlo mirado al hombre a los ojos. Dice, fijando en él. Para eso hay que tener mucha fe. ¿Qué hay que tener? ¿Cómo diríamos en algún lugar? Estamos hablando de un hombre que está defendiendo sus convicciones. Porque tenemos de otro tipo de ser humano. Tenemos el ser humano que diría, bueno hermano Elimás, amén. Pero yo creo que esto es así, que usted esto y usted el otro, amén. Bueno, usted tenga su convicción, yo voy a tener la mía. Tenemos gente más neutral. Pero tenemos hombres con otro nivel de convicción. ¿O no? ¿Y es malo eso? Entonces tenemos que tener... ¿Cómo se diría en España? ¿Cómo se diría en España lo que tenía Pablo? Es una mala expresión que dijéramos Pablo tenía mucho... Agallo. Agallo. Hágase con la mano. A ver. No vaya usted a estar relacionándolo eso con ninguna cosa extraña. Haga así con la manita. Diga. Mucha agallo. ¿Sí o no? Para defender sus convicciones. Ahora, lo llevó a una confrontación. ¿Quién le preparó al falso profeta en el camino? Dios. Podría haber dicho Pablo, justo me tengo que encontrar con este hijo. ¿Vio que hay gente que le escapa a este tipo de gente? Sí. Si yo le contara con los personajes que me he encontrado en mi camino. Si yo le contara que Jehová libre a los hombres de Dios de encontrárselos en el camino.
Pero yo me los he encontrado y tengo que dar gloria a Dios por ello. Porque me he encontrado cosas en el camino, pero me han servido para sacar mi convicción. Claro. Al final me han terminado haciendo un favor. Si estuviéramos con David esta noche y le dijéramos, David, ¿cuál fue de todos los personajes? Pues se enfrentó a muchos personajes. David, a muchos. Se enfrentó a Shimei, se enfrentó a Mefiboset, se enfrentó a los hijos de Sarbia, ¿sí o no? Se enfrentó a personajes como Saúl, se enfrentó como a personajes del sacerdocio de turno que lo traicionaron, se enfrentó con un montón de personajes. Y si estuviera con nosotros dijéramos, ¿a cuál de esos personajes recordás con más amor? No, diría él, al más importante de todos los personajes que me enfrenté, que gracias a ese yo soy quien soy. ¿A quién? A Goliat. ¿Te terminan haciendo qué? Un favor. ¿Le terminó haciendo qué, Goliat? Lo terminó proyectando a la gloria. ¿Me estás comprendiendo? Si tenemos que reconocer de que estaba escrito que alguien tenía que entregarlo al Salvador del mundo, y por medio de ese alguien, ¿usted sabe cuándo llegó Judas al infierno? ¿Usted se imagina la bienvenida que le estaban esperando? ¿Por qué tiene que haber llegado al infierno? Tiene que haber dicho, yo soy el que lo entregué. No. Vos, sin gracias a vos, te salvó al mundo. Así que vení que te damos la bienvenida. Judas fue el que preparó, el que allanó el camino. Él cree que ha hecho un favor al infierno, pero en realidad lo que ha hecho es proyectar el cielo en la tierra. ¿Me está comprendiendo? Ahora, quiero que entendamos, quiero que comprendamos entonces el corazón de un hombre como Pablo, que a usted y a mí nos interesa, a la hora de saber pelear por nuestras ¿qué? ¿Cuánto tenemos convicción? Entonces, ¿sabe lo que también es Pablo? Lleno. Diga conmigo, lleno. Con 3/4, ¿se entiende esa expresión? Sí. 75%. Sí. Con 90%. Apóstol, ¿qué es tener el Espíritu Santo? Tener el Espíritu Santo es tener la visión. Porque la visión es el Espíritu. Un hombre con el 75, con el 60, con el 50, mientras menos porcentaje tiene, menos posibilidades de ¿qué? De defender una tierra. ¿Me estás comprendiendo? Por eso es tan importante para nosotros levantar una generación de hombres que puedan caminar en ese nivel de fidelidad. De ahí en adelante las cosas marchan solas. Dios sabe de que a Pablo se le puede confiar cualquier cosa. Amén. Dios sabe que a Pablo lo pueden matar, pero si hay que resucitarlo, lo resucitamos, no hay problema. Es un hombre que es en beneficio del reino. ¿Por qué Bernabé no habló? Porque Bernabé tiene miedo. No pasaría mucho tiempo que Bernabé se lo devolvería a Pablo. Sí. Y después le dirían a Pablo, Pablo, llévate a Bernabé en un viaje. Mira, menos bulto, más claridad. Más vale solo que mal acompañado. Primera de Alberto 1.5. ¿Sí o no? Quiero que comprendan cómo funciona. Yo te voy a decir por qué. Para andar con gente que no puede defender ¿qué? Convicción. La visión. Ah, la visión. Claro. El espíritu. No pueden defender la visión. La visión no puede defender. Amén. Apóstol, pero la visión necesita que la defiendan. No. Usted necesita defender. Claro. Para poder ocupar usted el lugar que Dios soñó. No, pero si yo no la defiendo, se cae la visión. Nunca. El que se La cae. visión sigue Dios engrandeciéndola. El problema no es la visión, porque la visión es Dios. El tema es que Dios quiere posicionar a hombres que estén dispuestos a pelear por la visión. Amén. Es un principio. Diga conmigo el principio de un grande. El principio de un gran. Estamos mencionando los principios en la vida de un grande como
Pablo. Y los principios en la vida de un grande tienen que ver con saber defender lo que mañana yo mismo voy a intentar, ¿qué? Proclamar. ¿Quién me puede creer? ¿Quién me puede creer? ¿Quién me puede creer? Mañana un mensaje. Si soy un hombre que no he podido defender lo que estoy predicando. ¿A qué precio? Al precio que sea. Póngale el precio que sea, porque el mismo Dios te va a enfrentar a circunstancias y a situaciones simplemente para ver la actitud. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar mañana, Dios? ¿Estás dispuesto a que lleguemos lejos? Amén. ¿Se puede llegar lejos? Pero usted tiene que ser entendido. No lo hagas por nadie. Esto no hay que hacerlo por nadie. Ni por mí. Porque yo no necesito que me defienda nadie. Esto lo tiene que hacer por usted. Por usted, por su propia vida. Porque tenemos que dejar de ser cola. Hace cabeza. ¿Estás conmigo? ¿Está listo para que esta noche tomemos la posición que Dios nos quiere dar? ¿Está listo para que tomemos el lugar en el que Dios nos quiere dar? El mundo tiene que saber que usted está convencido. Amén. Y cuando el mundo te ve convencido, el mundo se convierte Solo. solo. ¿Cómo se convierte el mundo? Solo. Porque es una consecuencia. La convicción es una unción que portan los hombres. Cuando entra en un ambiente un hombre convencido de lo que cree, y un hombre convencido de lo que cree es un hombre que está dispuesto a ¿qué? A la vida. Ahora, entra en un ambiente otro tipo de hombre y se puede. ¿O sí? ¿Se puede? Un día estábamos en la cárcel y yo había ido como con 3 o 4 hombres y estábamos platicando. Yo creo que hasta mi padre me acompañaba a la cárcel. Y cuando uno estaba en esos lugares predicando, se encuentra con muchas cosas complicadas. Y un día estábamos en la cárcel y yo estaba predicando, me acompañaba, estaban conmigo 4 hermanos de la calle, pastores. Yo era un diácono en ese momento, yo estoy predicando. Me dice uno de los hermanos, Alberto, nosotros te creemos. Y digo, qué bueno. Me dice, pero a estos hombres no le creemos a ninguno. Por varias cosas no le creemos a ninguno. Por varias. No le creemos. Por una de las causas que no le creemos es porque tienen miedo. Y por otras causas que no le creemos porque cuando hablan no miran a los ojos. No están convencidos de lo que están hablando. Y yo quería decir que era mentira. Digo, bueno, pero todos estamos en un proceso y ustedes no pueden juzgar. Ok, pero que no prediquen. Y eso sí tienen razón. Eso sí tenían razón. No puede pasar nada, está perfecto. Estén, vamos a celebrar, vamos a disfrutar. Pero no prediquen. Cuando se convertía alguien dentro, cuando se convertía alguien con problemas, adentro de la cárcel había 2 tipos de hombres.
Adentro de la cárcel hay dos tipos de hombres. Está la gente que tiene serios problemas con la población y que lo primero que hace es ir a buscarse una iglesia, por miedo a la población. Y están los que se convierten y andan por todos lados porque son gente respetada, fueron respetados. Entonces había gente que se convertía al evangelio, gente que usa el evangelio adentro de la cárcel. Entonces te llaman y te dicen: usted está acá por una causa muy triste. ¿Usted está convertido al evangelio? Sí. Okay. No vuelva atrás, porque si no se muere. No vuelva atrás. O sea, mientras estés convertido al evangelio, te respetamos, funciona, opera. Pero si te vemos en un movimiento extraño, ¿se entiende, no? En una falsedad, en un engaño contra otro ser humano, son palabras del infierno. ¿Quién habla así? El infierno. El infierno. Entonces el infierno te habla de esa manera. Usted está en la calle, usted no está en la cárcel física, usted está estaba en la cárcel espiritual, y de repente usted se convierte y el enemigo dice: ok, te tengo que respetar. Pero si no sos verídico, ay, si no sos verídico, te vamos a verduguear toda la vida. Sí, y después uno ve, hermano, y dice: pero si te salió de la cárcel, la espiritual. No, pero es que no salió completamente. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque no hay en ellos una convicción. Una convicción trae una unción en la vida del hombre. Cuando esos hombres pisan un lugar, el ambiente cambia porque algo se ve en lo profundo del corazón de ellos. Tienen un respaldo de parte de Dios. Simplemente porque para con Dios son ¿qué? Transparentes. ¿Está listo para que defendamos nuestras convicciones? Amén. Necesita usted mostrarle a Dios. Usted mostrarle a Dios. No a mí, ni a su hermano, ni al vecino, ni a nadie. No le tiene que mostrar a nadie. Usted se lo tiene que demostrar ¿a quién? A Dios. Usted y Dios mano a mano. Dios se encargará de traerte los enemigos. Dios traerá adelante tuyo. Dios los traerá, no el diablo. Dios te traerá los confundidos, los Bar Jesús, los Elimás. Dios los traerá adelante tuyo, simplemente para ver tú qué. Reacción. ¿Dejarán de haber confundidos? No. ¿Dejarán de haber alguna vez? Nunca. ¿Dejarán de haber los Bar Jesús, los exorcistas ambulantes? ¿Dejarán de existir? No. Los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos evangelistas, los falsos obreros, No. los divisores, los mutiladores del cuerpo, los perros, ¿dejarán de existir? No. Nunca. Y le doy una noticia: cada vez van a haber más. Para ver, claro. Pero usted tiene que mostrarle a Dios hasta dónde está dispuesto usted a llegar por la verdad. Es una cuestión personal entre usted y el Señor. Amén. No vivamos a medias, sobre todo en esta etapa del reino. Y menos en esta dimensión de claridad y de revelación que usted y yo vivimos, porque se sufrirá muchísimo. Y usted y yo no estamos acá para perder el tiempo, usted y yo estamos acá para avanzar en el reino y para ver la mano gloriosa de Dios por todo el mundo. Amén. Aleluya. Me llamó antes de ayer un apóstol. Hace 15 días me escribió un mensaje. No los conozco, me escribieron un mensaje de Ecuador, de Guayaquil. Me pusieron: apóstol Alberto, he escuchado sus prédicas, nos han hablado unos apóstoles, queremos traerlo a Guayaquil para que compartan con nosotros la palabra. Gloria a Dios. Me dice: necesitamos que nos den 4 días en algún momento. Estábamos con Cristian, ¿cierto? Estábamos en Italia, estábamos con Cristian. Y yo le dije a Cristian: mire, me están invitando de Ecuador, ¿cierto? Ayer me llamaron, ayer en la mañana me llamaron por teléfono, le di mi número de teléfono, me llamaron, me dijeron: apóstol, está todo armado, era una fecha, le dije: mayo. Estoy con ustedes del 28 de mayo al 31 de mayo, voy al Congreso. Escuche,
Y anoche estoy en mi casa y suena el teléfono de Estados Unidos, otro apóstol. Y me dice, Alberto, te llamo, dice, porque quiero hacer algo en Guayaquil con las iglesias que tengo y quiero que vaya a estar conmigo. Espera, y le digo yo, pero ustedes son lo mismo que... No, me dice, no, le digo, ¿me están haciendo la broma? No. Me dice, sí, me dice, Dios me habló y me dijo que te arme en Guayaquil. Anoche. Y le digo, no me vas a creer, le digo, acabo de hablar, de cerrar una agenda con Guayaquil esta mañana. Y me dice, ok, entonces danos 4 días nosotros. Porque queremos que estés con nosotros en Guayaquil y te vamos a llevar a otras ciudades. Dice, Dios nos dijo que te lleváramos a Guayaquil. Y le digo, miren, para que se saquen de toda duda, llamen al otro que me ha invitado y conéctense y llámenme de nuevo para ver qué arreglar. Porque necesito asegurarme que no es una broma. Y me llama luego, me dice, está todo arreglado. Una semana, 8 días con nosotros en Guayaquil. Unos días con aquellos y unos días con nosotros. Me dice, increíble, Alberto. A los dos nos ha puesto Dios en el corazón, simultáneamente, sin conocernos, que te traigamos. Gloria a Dios. Eso es increíble. Es increíble. Nunca me había pasado eso. Dios, me había pasado que Dios ponía mi nombre en el corazón de un hombre de Dios para que me llevara a una nación, pero nunca había pasado que Dios pusiera simultáneamente en 2 hombres de Dios de la misma nación a la misma ciudad. O sea, es increíble. Y uno de Sudamérica y el otro de Norteamérica. Sí, pero claro, uno en Sudamérica, el otro en Norteamérica, pero el hombre quería que como tiene iglesias ahí. Claro. Increíble. Está listo para que nosotros defendamos la verdad. Amén. Tenemos una misión, Agarrar. que es defender lo que creemos. Amén. Pero no por beneficio humano de nadie, sino por nuestro beneficio personal. Dios ya sabe que usted se vuelve confiable, de que usted lo puede poner en cualquier posición y usted va a defender lo que es de Dios con su vida. Amén. Lo menos defendido en la vida, lo que menos se defiende es lo de Dios. No se defienden los tiempos de Dios, no se le defiende el honor a Dios, no se le defienden los dineros a Dios. Si algo tiene que sufrir el daño, lo primero que ponemos adelante es lo de Dios. Escuchará poca gente que le diga, no pagué la letra de la casa, pero le di a Dios lo que es de Dios. Eso quiere decir que si algo tiene que sufrir el daño, ¿lo sufra quién? Estamos en el mundo del revés. Pero cuando lo pusimos a Dios primero, por los miles, que Dios te pone definitivamente. ¿Estás dispuesto a queremos esta noche? Y lo vamos a participar a Dios de nuestros principios. Póngase de pie y oramos. Papá, te queremos dar gracias en esta bella noche. Gracias en este momento. Gracias en este momento precioso. Señor, queremos honrarte, bendecir tu nombre, glorificarte. Señor, reconocemos tu grandeza, tu hermosura, tu esplendor. Reconocemos que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojitos por un momento. Bendigamos al Señor con nuestras palabras.